Hola, te saluda el profesor José Aya y en esta oportunidad veremos cómo calcular determinantes para matrices de orden 2 y de orden 3. Bien, entonces empezaremos con las matrices de orden 2. Recordemos que si queremos calcular la determinante de una matriz, esta matriz deberá ser cuadrada. En este caso vamos a practicar con matrices de orden 2. Es muy simple calcular su determinante, su valor numérico de esta matriz. Lo que vamos a hacer primero, a la matriz que tenemos acá, la vamos a poner entre barras y con esto denotamos de que estamos calculando su determinante. El proceso para este tipo de matrices, para calcular determinantes de esas matrices, es muy simple. Es simplemente multiplicar la diagonal principal, que en este caso 4 por 9 te va a dar 36, y restarle el producto de la diagonal secundaria. En este caso, menos 1 por menos 3 me da un 3 positivo, le resto ese 3. Y 36 menos 3 me da 33, y con esto he calculado la determinante de la matriz A. ¿Ok? Que es 33. Vamos con el segundo ejemplo, que es una matriz cuadrada también de orden 2. Lo ponemos entre barras para denotar que estamos calculando su determinante de la matriz B. El proceso es el mismo, multiplicamos diagonal secundaria, que es menos 10. A ese valor le restamos el producto de la diagonal secundaria, que sería 6 por 7, 42. Y esta operación me va a dar menos 52. Y con esto decimos que el valor de la determinante para la matriz B es menos 52. Y finalmente, pues, la matriz C. Puedes pausar el video y decir tu respuesta. Muy bien. Ahora sí, continuemos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el mismo proceso que es multiplicar diagonal principal, que es 12, y restamos el producto de la diagonal secundaria, que es 2 por menos 2, que me va a dar menos 4. Y como es menos 4, voy a protegerlo con un paréntesis. Ahora sí, reduciendo esto, menos por menos, me va a dar un más, y 12 más 4 me da un 16. El valor de la determinante para la matriz C es 16. ¿Ok? Y con esto, pues aquí tenemos los ejemplos de cómo hemos calculado determinantes para matrices de orden 2. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos con matrices de orden 3. ¿Ok? Para este tipo de matrices vamos a aplicar una de las tantas reglas que hay, la famosa regla de Sarrus. ¿Ok? ¿Y en qué consiste? Pues, bueno, hay algunas personas que lo hacen duplicando las dos primeras columnas y poniéndolo como una cuarta y quinta columna. Yo lo voy a hacer con las filas. Yo lo voy a hacer tomando las dos primeras filas. Ojo que también se puede hacer duplicando las columnas, pero yo lo voy a hacer en este caso con las filas. ¿Ok? Consiste en lo siguiente, consiste en tomar la primera fila. Cuando hablo de fila estoy hablando del 2, 4, 1, primera fila, el menos 2, 0, 3, que es la segunda fila. Estas dos filas las voy a poner abajo de la matriz, de esta manera. Y se van a generar tres diagonales. Si esta es la primera diagonal, la diagonal principal de la matriz, abajo van a haber dos diagonales adicionales, ya que he duplicado dos filas. Tenemos entonces tres diagonales. Vamos a llamarlo diagonales principales. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es multiplicar los elementos de esas diagonales. Bueno, en el primer caso, en la primera diagonal, tenemos 2 por 0 por 7. Ya que aparezca un 0 ahí, la multiplicación se va a hacer 0. 2 por 0, 0, 0 por 7, 0. Siguiente diagonal. Menos 2 por 5, menos 10, y menos 10 por 1, menos 10. Tenemos la segunda diagonal. Ahora multipliquemos la tercera diagonal, los elementos de la tercera diagonal, que me va a salir un 12. Bien, hemos multiplicado las diagonales que hemos llamado diagonales principales, y ahora vamos a multiplicar los elementos de las tres otras diagonales, las que serían las diagonales, llamemos diagonales secundarias. Bien, entonces la primera diagonal, que es 1 por 0 por 1, si hay un 0 de por medio, este producto se hace 0. Siguiente diagonal, 3 por 5, 15, y 15 por 2, 30. Tenemos la segunda diagonal. Y en este caso, 4 por 7, 28, 28 por menos 2 me da menos 56. Una vez que tenemos el producto de las diagonales, lo que vamos a hacer es vamos a sumar estas cantidades de las diagonales principales de color rojo. Vamos a sumar estos elementos
Y esta suma de 0 con menos 10 y 2, esa suma de elementos me va a dar un 2 positivo, lo voy a anotar. Y ese 2 que está ahí, le voy a restar a ese 2, le voy a restar la suma del producto de las otras diagonales. Y si yo sumo el 0 con el 30 y el menos 56, me va a dar un menos 26. Entonces, ese menos 26 lo voy a poner acá arriba. Entonces, ¿qué he hecho? He restado. ¿Qué he restado? He restado la suma del producto de diagonales principales, que son las de color rojo. La suma me salió 2. Le he restado esa cantidad la suma del producto de diagonales secundarias, que son las de color azul. Esa suma me salió menos 26. He restado las de rojo menos las de azul. Y bueno, reduciendo esto me va a salir 28. Por lo tanto, el determinante para la matriz A es 28. Volvamos a practicar con otra matriz también de orden 3, aplicando la misma regla, la regla de Sarrus. ¿Ok? Entonces, ponemos entre barras los elementos. Con esto estamos indicando que es una determinante para la matriz B. Y lo que hacemos es tomar a las dos primeras filas, y las vamos a poner en la parte de abajo como una cuarta fila y quinta fila, ¿ok? Hemos duplicado las dos primeras filas. Entonces, si teníamos acá una diagonal principal, con esas dos filas que hemos duplicado, se van a generar dos diagonales adicionales. Entonces, vamos a multiplicar los elementos de cada diagonal. Empecemos por la de arriba, que es menos 2 por 1 por 2. Eso me da menos 4. 3 por 4 por 3, eso me da 36. Y la última diagonal que es 2 por 1 por menos 4, que me da menos 8. Bien, tenemos ya multiplicado los elementos de las diagonales. Ahora vamos con las otras diagonales a las que estamos llamando diagonales secundarias, las de color azul. Bien, empecemos de arriba. 3 por 1 por 2, eso me da 6. Menos 4 por 4 por menos 2, esto me da un 32 positivo, ya que el menos con el menos se hace más, estamos multiplicando. Y la última diagonal que es 2 por 1 por 3, que es 6. Bien, ¿qué hacíamos? Recordemos, tomábamos a las diagonales, al producto de diagonales principales y las sumábamos. Sumábamos todos estos valores. La suma de menos 4 más 36, que es 32, y 32 menos 8, que es 24, lo anotamos. Y a este 24 le restamos la suma del producto de diagonales secundarias, las de color azul. Vamos a restar la suma de estos elementos. Y bueno, si sumamos 6 más 32, 38, y 38 más 6, 44. Le restamos 44. Al 24, a la suma de los elementos de diagonales principales, le restamos la suma del producto de diagonales secundarias. Y 24 menos 24 me da un menos 20. Y con esto hemos calculado el valor de la determinante para la matriz B, que es menos 20. Y vamos con un cuarto ejercicio para otra determinante de orden 3. Aplicando la misma regla de Sarrus, puedes pausar el video un momento, puedes intentar hacerlo, y ahora nosotros vamos a resolver esto. Tomamos las dos primeras filas y las ponemos como cuarta y quinta fila. Ahí está, hemos duplicado. Multiplicamos las diagonales principales. Ya estamos acá multiplicando las diagonales principales. La primera diagonal me va a dar un 12. La segunda, un menos 6. Y la tercera me da un 0, porque hay un 0 en la diagonal. Vamos con las diagonales secundarias. Tenemos tres diagonales. La primera diagonal me va a dar 1 por 1 por 0, 0. La segunda, 5 por menos 3, menos 15. Y menos 15 por 3, menos 45. Y la tercera diagonal, 4 por menos 2, menos 8. Y menos 8 por 2, menos 16. Tomamos a los resultados de estas diagonales principales y los sumamos. Sumamos esos tres números. Esa suma me va a dar un 6 positivo. Lo anotamos y a ese valor le restamos, recuerden, siempre le restamos la suma de las otras diagonales. En este caso, la suma de estas tres diagonales de color azul me da un menos 61. Entonces restamos el menos 61 con su paréntesis, ya que había un menos que habíamos ya dicho que íbamos a restar.
Entonces tenemos 6 menos la suma de los elementos de diagonales azules, que sería menos 61. Entonces este menos con menos se hace más y esa suma sería 67. Entonces el valor de la determinante para la matriz C de orden 3 por 3 es 67. Y con esto hemos practicado un poco lo que es determinantes de orden 2 y de orden 3. Recuerde indagar e investigar más sobre otros métodos. Hay muchos métodos para calcular determinantes, inclusive de orden 4, de orden 5, ¿ok? Y bueno, ya próximamente estaré compartiendo con ustedes un siguiente video donde vamos a resolver sistemas de ecuaciones con 3 variables aplicando determinantes. ¿Ok? Bueno, te saludo el profesor José Aya y nos vemos en un próximo video. Adiós.